Muy buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. ¿Por qué estamos hoy aquí? Dirás, Javier, si hoy no hay Wall Street, hoy es 4 de julio y no hay Wall Street. No hay Wall Street, es verdad, pero tenemos un pedazo de programón absolutamente alucinante. Yo soy Javier Echeverry, soy trader, soy analista de mercados profesional y soy inversor. ¿Y qué te vengo a contar hoy? Pues que hoy, 4 de julio, que Wall Street está cerrado, tenemos un programón con un especial sobre las elecciones del Reino Unido que te vas a quedar absolutamente alucinado. Quieto ahí porque arrancamos con la cabecera, pero ya. Bienvenidos al nuevo cierre de Wall Street, un programa donde vamos a tener el avance de las claves de José Antonio Binder y donde la verdad y el rigor van a ser la clave de todo el programa. Pues os decía que hoy no hay Wall Street, hoy Wall Street está cerrado, pero arrancamos con las actas del BCE, seguiremos con la parte de geopolítica, comentando un poco la actualidad más candente que sabéis que está absolutamente a tope, y después con un especial, como os decía, sobre las elecciones del Reino Unido, en el que tendremos a los mejores analistas, politólogos y profesionales para seguir el desarrollo y poner en contexto toda la información que nos llega desde el Reino Unido. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque además los colegios electorales en el Reino Unido cierran a las 10, pero a las 10 del Reino Unido, es decir, que hoy el cierre de Wall Street lo tendréis hasta las 11 de la noche, hora CET, es decir, Central European Time, Madrid, París, Frankfurt, Berlín y todos estos sitios. Para vosotros, ¿qué haremos? Vamos a esperar a que cierren los colegios para tener los primeros sondeos. Esos sondeos, evidentemente el escrutinio sale a partir de las 3 de la madrugada, 2 de la madrugada hora británica, y donde vamos a ver efectivamente un poco ese cierre. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuáles son las sensaciones justamente al cerrar los colegios electorales? Como os digo, tenemos una auténtica locura de programa. Vamos a hacer una hora más de programa porque queremos contaros todo lo que sucede y para eso tenemos un montón de gente absolutamente espectacular. ¿Qué os cuento además? Pues fijaos que tenemos en la parte del editorial, como no puede ser de otra manera, un editorial referente al cierre, a las elecciones del Reino Unido. Y es que en las elecciones del Reino Unido, como digo, hay muchísimas cosas que saber, que tener en cuenta, que conocer. Para eso abrimos aquí directamente. Vamos a ver, os voy a poner otro gráfico distinto, dame un segundo, perfecto, aquí podemos abrir directamente, lo podemos pinchar en pantalla y como os decía, justamente hemos dicho cómo usar las elecciones del Reino Unido a tu favor. Fíjate lo que te estoy contando, cómo puedes utilizar las elecciones del Reino Unido a tu favor. Lo que tienes en pantalla ahora mismo es el FTSE 100, el FTSE 100, este es el índice del Reino Unido y aquel que nos da un poco más de contexto sobre cómo va la economía. Fijaos que esta es la parte de la pandemia, esto es lo que sucede cuando llegó la pandemia, cuando cayó fuertemente en el 2020, por allá por febrero del 2020, y fijaos cómo la recuperación ni muchísimo menos fue tan rápida como lo fue en Estados Unidos o como lo fue en Europa. ¿Y por qué? Pues porque el Reino Unido está quejado de esa situación que se dio, que fue la salida de la Unión Europea, ese Brexit de la Unión Europea que realmente tuvo un comportamiento muy complicado. Vamos a ir por partes. Hoy tenemos Wall Street cerrado. La inercia frenética del cierre de Wall Street hoy se calma un poquito porque, como os digo, no tenemos esa necesidad de ver minuto a minuto cómo cotizan las acciones en Wall Street, sino que lo que queremos hacer es un poco analizar el contexto general en el que estamos viviendo y en la última parte del programa haremos ese especial, como os digo, con los analistas más importantes para hablar justamente del Reino Unido. Pero para poneros un poquito en contexto, vamos a hablar un poco de este famoso Día de la Independencia en Estados Unidos y que, bueno, en principio se ha tomado este mismo día para hacer las elecciones en el Reino Unido. A continuación, como decía, realizaremos un análisis sobre cómo este evento podría implicarse en los mercados financieros, cómo los traders podemos prepararnos y buscar y aprovechar las oportunidades o mitigar esos riesgos que vemos a menudo dentro de esta situación. Fijaos, lo primero que os pongo es un gráfico un poco de cómo está el patio. Fijaos,
¿Veis esta línea roja? Pues claro que sí, los laboristas. Estas son las encuestas, Poll Tracker, ese buscador de encuestas que nos dice exactamente cuál es la situación actual. Como veis, los conservadores están desde mucho más abajo que los laboristas y por tanto es poco probable que haya grandes sorpresas, pero sí que hay mucho de lo que hablar. Pensemos un poco, las encuestas de intención de voto para las elecciones generales del Reino Unido muestran una clara ventaja para el Partido Laborista, como os decía, frente a los conservadores. A continuación se presentan algunos de los puntos destacados de las encuestas más recientes. Esta es una de las páginas que podéis visitar para ver cómo están las encuestas en el Reino Unido. Esta página es una chulada. La tenéis aquí en el post de todos los días que hacemos en TradingView, la podéis ver perfectamente y es una página interesantísima. Después la pincharemos para que veáis un poco todo lo que se encuentra en esa página, pero tenéis un montón de información y sobre todo un montón de información del estado de las encuestas en tiempo real y eso es fantástico. Como decía, os pongo otras fuentes también para que tengáis distintas visiones sobre el tema que nos ocupa. Ya sabéis que cuando buscamos información sobre un tema concreto no vale quedarse con una fuente, hay que buscar en distintas fuentes. No vale que Echeverry ha dicho que tal y va a salir perfecto lo que ha dicho Echeverry. No vale que lo ha dicho El País, El Mundo, no vale que lo ha dicho el Financial Times, no vale que lo ha dicho, vale que nos informamos. Y por tanto, como veis, yo os pongo siempre distintas fuentes. En principio, estamos en que el Partido Laborista podría ganar 453 escaños, eso es lo que dice el consenso de las encuestas. Los conservadores se estima que podrían ganar 115 escaños con una mayoría de 256 escaños para los laboristas. Y luego vendríamos 117 escaños que están demasiado ajustados para predecir, es decir, que con los conservadores en segundo lugar y en estos 50 más los Labour de 43, pues habría que ver un poco cómo se desarrolla toda esta situación. Más allá, fijaos, os he puesto aquí una pequeña litografía que he hecho sobre la situación actual, el Partido Conservador con esa proyección de Boris Johnson a Rishi Sunak, ni es Boris Johnson ni es Rishi Sunak, pero es un poco esa sensación que hay en el Reino Unido de por qué lo hemos hecho tan mal, por qué no se han puesto medidas, por qué no estamos los conservadores después de 14 años con mayor control sobre las propuestas que tenemos que hacer. Bueno, pues esto es lo que sucede al fin y al cabo. Esta imagen es un poco ilustrativa, ¿no?, del sentimiento que se vive a día de hoy, en el día de las elecciones en Reino Unido. Y es que en el Reino Unido todo el mundo descuenta que van a salir los laboristas. Así es que, como decíamos, la OCA sugiere que si las elecciones se celebran hoy, el Partido Laborista ganaría con una mayoría significativa y este modelo se basa, como decíamos, en encuestas más recientes y está ponderando por la precisión histórica de los encuestadores. De nuevo os pongo aquí la página web, como os digo, pincharemos al final del editorial para que veáis un poco cómo funciona, que es súper interesante. Y luego vamos al contexto de las elecciones del Reino Unido. Las elecciones, como decía, son un evento clave que puede tener un impacto significativo en los mercados globales. Aquí ya nos empieza a interesar a la hora de pensar en trading, pensar en operativa, pensar en cómo afecta esto al resto de mercados, no solamente al FTSE. Dependiendo del resultado, podríamos ver movimientos importantes en la libra esterlina, como no puede ser de otra manera, y por supuesto en el FTSE 100, en ese FTSE londinense, así como en otros índices europeos. Además, sectores específicos como el bancario, el energético y el tecnológico podrían verse bastante afectados por la volatilidad. Vamos a hacer algo muy chulo, que es un histórico que os he preparado de las 10 últimas elecciones en el Reino Unido. Me he ido hasta el 83, nada menos, para recopilar información y traerosla aquí y contaros un poco qué es lo que ha sucedido. Fijaos, en el día de las elecciones que ganó en las últimas elecciones el Partido Conservador, la libra varió, es decir, aumentó un 1,86%. En los siguientes días ese 1,83% se fue yendo mitigado, el día siguiente de las elecciones bajó a un 0,90 y después tomó carrerilla después de ese impulso y se fue hasta los 2,35, ¿vale? Después de una semana, como decimos,
el FTSE cambió hasta 1,30. ¿Veis? Esta columna significa lo que pasó con la libra, esta lo que pasó con el FTSE, esta lo que pasó con la libra una semana después y esta lo que pasó con el FTSE una semana después. Como decía, en las anteriores elecciones el Partido Conservador también ganó y fijaos que en este caso la libra perdió un 1,74, el FTSE perdió un 0,40, una semana después la libra perdió un 1,30 y el FTSE se recuperó hasta ese 0,50. Conservador en 2015 ganó las elecciones, llegamos a 1,52% en la libra y al día siguiente de las elecciones el FTSE ganó un 0,90. Ese 1,52 de la libra se convirtió en 1,60 y el FTSE en 1. Así es que aquí tenéis toda la tabla. No os voy a leer la tabla completa porque todos sabéis leer, pero esto os va a dar una idea de cuánto de movimiento tiene esa volatilidad provocada por las elecciones, ¿vale? Simplemente como ejemplo lo tenéis en el post, como siempre, que podéis encontrar en TradingView. Análisis y conclusiones, pues evidentemente la victoria del Partido Conservador en la mayoría de los casos a la libra esterlina ha tenido que la ha ayudado a subir el día de las elecciones cuando el Partido Conservador ha ganado. Sin embargo, en 2017, una caída significativa debido a la incertidumbre política tras la pérdida de la mayoría absoluta tuvo lugar, ¿vale? La victoria del Partido Laborista, pues la libra también se ha mostrado en una tendencia al alza, es decir, la mayor parte de las veces, tanto si ha ganado el Partido Laborista como si ha ganado el Partido Conservador, la libra suele ir al alza. Lo veis aquí, fijaos, prácticamente todos estos datos son positivos, exceptuando el de 2017, independientemente de que aquí haya ganado el Partido Laborista 3 veces seguidas, veis que los datos son positivos. Es cierto que es bastante más bajo que cuando el Partido Conservador ha ganado, las cifras son bastante más altas, ¿verdad? Bueno, pues eso es algo que tenéis que tener un poco en la cabeza. Yo os he sacado las 10 últimas elecciones, podéis iros mucho más atrás y hacer vosotros vuestra propia encuesta o desviación típica, es decir, esa parte un poco de estadística en la que trabajamos siempre los traders, ¿vale? Dicho esto, como decíamos, si gana el Partido Laborista, como la libra suele alcanzar también esa revalorización y especialmente lo hizo en 1997 con ese 0,65, ¿vale? Que llegó al 0,75 pasados una semana. Impacto en el FTSE 100, lo mismo, victoria del Partido Conservador con el FTSE 100 generalmente también muestra un aumento el día de las elecciones cuando el Partido Conservador ha ganado, reflejando la confianza del mercado en políticas favorables a los negocios. Cuando ha ganado el Partido Laborista, el FTSE 100 también ha subido en los días de elecciones con la victoria del Partido Laborista, aunque los aumentos han sido más moderados en comparación con las victorias del Partido Conservador. Aquí lo tenéis, ¿vale? Estas subidas por parte del FTSE, fijaos, han sido muy bajitas, 0,15, 0,10, aquí sí vimos una subida del 1,50, en el 97, como decíamos anteriormente, pero es poco habitual. Normalmente si gana el Partido Laborista, el FTSE sube, pero muy poquito, ¿vale? Teniendo esto en cuenta y habiendo hecho esta pequeña reflexión, vayamos al PIB y al crecimiento económico, es decir, el crecimiento del PIB, del Producto Interior Bruto, es un indicador clave que influye en el valor de la libra y del FTSE. Una economía en crecimiento generalmente fortalece la moneda y aumenta la confianza del mercado de valores. Si hablamos de inflación y política monetaria, algo que realmente ahora tenemos que de verdad meter un poco en la piel de nuestras decisiones, diremos que la política monetaria del Banco de Inglaterra, especialmente en términos de tasas de interés, juega un papel crucial. La inflación controlada y las políticas de tasas de interés predecibles tienden a fortalecer la libra y apoyar el crecimiento del FTSE. Esto tiene todo el sentido del mundo porque normalmente cuando hay algo que un inversor puede predecir, puede hacer una decisión informada a futuro y saber cuáles son aquellos condicionantes que le van a ayudar a que su inversión se vea afectada de una u otra manera. Por tanto, como decimos, esas políticas monetarias predecibles, cuando hay una hoja de ruta, ese forward guidance del que tanto hablamos, esa hoja de ruta que no tiene ya
la Fed y que no tiene ya el Banco Central Europeo, cuando sucede que sí que nos dan una hoja de ruta de varias reuniones y tenemos un poquito más claro, podemos tomar decisiones mucho mejor informadas y tener en cuenta qué es lo que puede pasar. En cuanto a la relación comercial y exportaciones, las relaciones comerciales post-Brexit son otro factor determinante, como podéis imaginar. La capacidad del Reino Unido para asegurar acuerdos comerciales beneficiosos influye muy mucho en la estabilidad de la libra y la confianza en el mercado de valores, cosa que no se está dando especialmente bien. No hay más que ver los gráficos de la libra y del FTSE que veremos repetidas veces durante el programa, así que no os preocupéis que no tenemos que ir corriendo a poner los gráficos. Hoy es el tema central, no vamos a hablar solamente de elecciones en el Reino Unido, hay muchísimas más cosas que tocar, como decía, actas del BCE, vamos a hablar de geopolítica, de cómo se está moviendo el mercado, pero es importante tener esto en cuenta. Dicho lo cual, pensando un poco en esos escenarios posibles dentro de las elecciones en el Reino Unido, pensemos qué es lo que sucedería. Pues en principio, como decíamos, si vence el Partido Laborista, como parece todo apuntar, pues evidentemente podría inicialmente generar la incertidumbre debido a posibles cambios en las políticas económicas. ¿La incertidumbre le va bien a los mercados? No. Ya sabemos que la incertidumbre es exactamente lo que peor le va a los mercados y por tanto, si vence el Partido Laborista, hay muchas cosas que no sabemos cuánto, cuándo y cómo van a cambiar. Esta incertidumbre al inversor no nos gusta porque no sabemos si vamos a tener la misma seguridad jurídica, política por supuesto no, porque la seguridad política no hay una continuación, va a haber un cambio indudablemente y por tanto seguridad política no tenemos, pero tendremos seguridad jurídica, cambiarán algunas de las leyes sobre las empresas en las que nosotros estamos invirtiendo, hete ahí la cuestión. Y esto es lo que muchas veces tenemos que pensar cuando hay un cambio de gobierno en los países con economías maduras. Es especialmente significativo. Cuando vamos a países en vías de desarrollo, los cambios son extremos, ¿vale? Si pensáis en cualquier país de el África subsahariana y veis todos los continuos cambios de gobierno que hay, al final las divisas se mueven muchísimo y no hay seguridad jurídica, pero sí que lo hay en los países desarrollados, en la Unión Europea, en Estados Unidos, incluso en China, hay una seguridad tremenda sobre cómo se va a comportar la parte jurídica. Esto, siempre que hay un cambio, y además un cambio importante, después de 14 años y después de un Brexit, que es cuando de verdad ahora se juntan esas dos cosas, ahora es cuando vienen las cosas con posibilidad de cambio, como decíamos. Efectivamente, como decíamos, las políticas prometen que va a haber estabilidad si la libra se refuerza. En principio, el FTSE en el mercado podría reaccionar positivamente si percibe que las políticas laboristas favorecerán el crecimiento económico y la estabilidad. Habrá que esperar un poco a ese discurso postelectoral donde dirán exactamente, pues eso, que gracias a tal, han ganado, no sé qué, y que den un poco la arenga sobre cuáles son las cosas que quieren hacer. Si dentro de las cosas que quieren hacer entendemos que parte de esa política realmente se va a hacer para conseguir que las empresas que forman parte del FTSE tengan mejor estabilidad, tengan mejores propuestas y haya una parte fiscal, financiera más amable con ellas, lógicamente al FTSE le irá muy bien. ¿Qué pasaría si el Partido Conservador gana? Pues fijaos, para la libra esterlina, lógicamente la continuidad de las políticas actuales podría darle un fortalecimiento, ya que los mercados tienden a preferir la previsibilidad, la estabilidad, justamente lo que os decía. El FTSE 100, pues se podría esperar una reacción positiva similar a las elecciones del 2019, ya que los inversores confían en esa capacidad de los conservadores para manejar la economía. Al final es lo que os digo, si no hay cambio de gobierno, la parte jurídica sigue igual, la parte política sigue igual y por tanto tengo más claro qué es lo que va a pasar con mis inversiones. En los cambios es donde está la incertidumbre y dependerá muy mucho, si es que vence el Partido Laborista, cómo maneje el discurso que haga después de vencer.
En definitiva y en conclusión, es fundamental que los traders no nos centremos únicamente en los movimientos inmediatos de mercado, sino que consideremos el contexto más amplio y los indicadores económicos clave. Para un análisis muy detallado, por supuesto, podéis confirmar en otras fuentes distintas. Y os decía que os iba a pinchar justamente después esta página web, porque dentro de esta página web podemos ver un montón de cosas interesantes. Fijaos, en este nowcast, en esta previsión de la página web que veis ahora mismo en pantalla, vamos a ver si puedo esconder esto de aquí, fenomenal, veis un poco cuál es la previsión del Reino Unido. Fijaos en todos estos cambios y además es chulísimo porque podéis poner encima el cursor y veis exactamente cómo están los laboristas, los conservadores en cada una de las regiones del Reino Unido, algo que es especialmente interesante para ver cómo se desarrollan durante el escrutinio. Por tanto, guardaos esta página web, os va a ser súper interesante. Ya sabéis que el escrutinio comenzará a partir de las 11 de la noche de aquí, hora de España, Madrid, París, Berlín, y que hasta las 3 de la mañana de hora de aquí, hasta las 2 de la mañana de hora del Reino Unido, no sabremos qué es lo que pasa. Ahora bien, vemos también estos cambios dentro de la posibilidad de los distintos escaños. Fijaos, vemos en esta página web cuántos escaños se prevé que haya del Partido Laborista, cuántos se prevé que haya de los Verdes, cuántos se prevé de los liberal-demócratas, cuántos se prevén de los conservadores. Unas cuantas cosas interesantísimas y sobre todo esta parte de coalición. El constructor de coaliciones, que me ha encantado. Resulta que aquí podemos decir, bueno, vamos a quitar o poner los distintos grupos para que hagan coalición o no la hagan. ¿Y qué es lo que sucedería si lo hiciéramos? Bueno, en este caso, como la mayoría absoluta del Partido Laborista es tan predecible, o es lo que todo el mundo estamos descontando, no tiene una gran utilidad este constructor. Pero en cualquier caso os va a venir muy bien. Dicho lo cual y terminando este editorial, espero que os haya quedado claro todo lo que tenemos que hacer los traders cuando hay unas elecciones, y es prepararnos, sentarnos, tomar nota y observar no solamente el momento instantáneo a esas elecciones, sino el comportamiento de una semana, durante una semana, hasta ver cómo se estabilizan tanto la libra como el FTSE en este caso. Nosotros nos vamos a publicidad 2 minutitos y venimos enseguida. ¿Qué es Bitcoin? Hoy vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain, que también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue creada por Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin. Al cabo de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros. La cantidad total de bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. Bitcoin está desarrollado para que cada 4 años se reduzca por 2 su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de bitcoins. Después simplemente dejarán de crearse. Esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales, puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío. Por lo tanto, las monedas se pueden devaluar, mientras que Bitcoin quiere ofrecer algo más de estabilidad. En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes, como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas, obtener intereses por los bitcoins que poseas, algo similar al concepto de un depósito bancario, también obtener un préstamo utilizando como garantía tus bitcoins, cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados y por último obtener réditos de inversión mediante la compra-venta de bitcoins, al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante.
Pues estamos de vuelta y como decía, hoy tenemos un programa más largo, más profundo, con mucha más chicha dentro, y dentro de ese programa tenemos que hablar de las actas de la FED, que hoy han salido esas minutas de la FED, del Banco Central Europeo, no de la FED, y que tenemos un grandísimo invitado para comentarlos. Tenemos a nada más y nada menos que Jon Aldecoa, investigador del mercado monetario. Jon, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues nada, fenomenal. Para aquel que no conozca a Jon Aldecoa, como decimos, es un reconocido investigador en el mercado monetario con una amplia trayectoria en el análisis de políticas monetarias europeas y ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas. Es consultor habitual para distintas instituciones financieras. Bienvenido, Jon. Hola, muchas gracias por la invitación. Un placer. Cuéntanos un poco cuál es el principal mensaje de las últimas actas del Banco Central Europeo y qué nos transmiten sobre el futuro de los tipos de interés. Bueno, básicamente lo que ve el Banco Central Europeo, el Consejo de Gobierno, es que la inflación se está reduciendo poco a poco y esperan que para finales del próximo año ya la inflación se haya situado en el objetivo que ellos esperan del 2%. Pudiendo bajar un poco más en 2026. Pero en principio, hasta mediados finales de 2025, la inflación seguiría un poco por encima del objetivo del 2%. Lo que sí que hemos visto, Jon, es un poco esa posición muy dura por parte del Banco Central Europeo, en la que no van a cejar en el empeño de llegar hasta ese 2% y no se van a conformar, decía Christine Lagarde desde Sintra estos últimos días, que no se iban a conformar con un 2,5, con un 2,3, que es su objetivo, iba a ser definitivamente ese 2% y no iba a haber manera de que relajasen esa idea. No, hombre, al final el mayor activo de un banco central es la confianza de aquellos que poseen su moneda. Entonces, si todo el mundo, ya no solo la economía real, nosotros los usuarios, sino también las instituciones financieras, esperan y confían en que el Banco Central Europeo logre ese objetivo del 2% en un corto o mediano plazo, ellos no van a cejar en el intento de que eso llegue a ser así durante los próximos años. Dime un poco qué factores consideras que están influyendo más en las decisiones actuales del BCE. Bueno, ellos ven, lo primero, una economía que está poco a poco creciendo, aunque también ven presiones salariales, los salarios han aumentado, aunque creen que esos aumentos van a ir cada vez disminuyendo. También hablan especialmente de tensiones geopolíticas que pueden ser determinantes en el futuro de la inflación, pero por lo menos con los datos que ellos tienen y con una política monetaria restrictiva, que es la que están llevando a cabo, creen y confían en que la inflación vaya reduciéndose hasta ese objetivo. Dime un poco, ¿qué diferencias observas tú hoy que tenemos el día justamente del Reino Unido, de esas elecciones que están rulando exactamente? ¿Qué diferencias ves entre el Banco Central del Reino Unido y el Banco Central Europeo? Bueno, en la política monetaria de los dos bancos centrales es bastante diferente. Por ejemplo, el Banco Central Europeo durante la pandemia, una de las medidas que tomó para inyectar esa liquidez fue los préstamos TLTRO y de hecho ha sido el Banco Central que más ha reducido su balance durante estos últimos meses, gracias a que esos préstamos han vencido y han forzado a que venciesen antes de tiempo y aumentando o empeorando las condiciones con las que podían mantener los bancos comerciales esos préstamos. Entonces, eso junto con las bajadas de tipos de interés que han empezado a comenzar ya y que posiblemente hasta finales de año comentan que puedan darse algunas más, están tratando de reducir la inflación a un buen ritmo. Dime un poco, Jon, ¿qué papel juegan las presiones inflacionarias dentro de las decisiones del Banco Central Europeo? Porque hemos visto que la Unión Europea se está comportando en distintos países con ligeros repuntes dentro de esa inflación que parecía ya un poquito más controlada y, sin embargo, de repente estamos viendo subidas importantes, ¿no?, dentro de la Unión Europea en distintos países. ¿Cómo se lo está tomando el Banco Central Europeo? ¿Cuáles son las ideas que tiene respecto a esto? Bueno, ellos al final a lo que le dan importancia es a la inflación general de la zona euro. Luego, que al final aglutina todas las inflaciones de los diferentes países. Pero luego ya casos particulares de países son problema, por así decirlo, de los gobiernos de cada zona. Entonces, bueno,
con su política monetaria afecta a todos los países, pero los ajustes fiscales o el crecimiento potencial de cada uno de los países deberá tratarlo los gobiernos respectivos. Pero bueno, en general ellos consideran que poco a poco la presión inflacionaria va disminuyendo, siguen con una política monetaria restrictiva y creen que la inflación va a ir disminuyendo hasta llegar a finales de 2025 al objetivo del 2%. E incluso esperan que baje un poco más en 2026. Y evidentemente, como muy bien has explicado, cada país debe tomar las decisiones que sean necesarias para aplacar un poco esa inflación, pero evidentemente hay un organismo supranacional, que en este caso es el Banco Central Europeo, y que vigila un poco el comportamiento de todos esos países. Si los países no lo hacen bien, si hay algunos de los países que van más retrasados, caso de Bélgica, por ejemplo, que vemos que tiene una inflación absolutamente galopante, ¿cuáles son las medidas que el Banco Central Europeo puede tomar? No sé si para reprenderles o para ayudarles de alguna manera. Bueno, yo no creo que se metan tanto en las políticas concretas de cada país, sino que van a tener más en cuenta los diferenciales de la deuda de esos países. Y el Banco Central Europeo se guarda un as bajo la manga, que es el TPI, el instrumento de transmisión de política monetaria, con el que espera, en el caso de que hubiese problemas o que los hubiese habido antes o en el futuro, evitar que esos diferenciales se disparasen demasiado. Ahora, yo no sé hasta qué punto se van a meter, ya que este programa, el objetivo es que la política monetaria sea consonante en toda la eurozona, no sé hasta qué punto se van a meter si esa inflación no disminuye en algunos países por culpa de unas malas políticas de los gobiernos locales. Pues efectivamente hay que ver un poco cómo funciona todas esas situaciones. Dime un poco ¿cuál es tu hoja de ruta con respecto al Banco Central Europeo? ¿Qué crees que va a hacer durante el resto de 2024? ¿Cuáles son las acciones más probables bajo tu punto de vista? Bueno, algo que ya nos han comentado es que la idea de que los PEPP, los préstamos de emergencia pandémica, acaben o dejen de renovarse a finales de 2024, por lo que la cantidad bajará. Los TLTROs creo que acaban definitivamente también en diciembre de este mismo año y creo que si la economía y el crecimiento acompaña, seguirán reduciendo los tipos de interés si ven que la inflación va disminuyendo progresivamente. De hecho, esta última bajada de 25 puntos básicos hablan de que les permite también jugar en el sentido de que si la inflación no disminuye lo que ellos consideran, sino que repunta, les permite también jugar a bajar tipos de interés, mantenerlos o poderlos subir en el futuro. Entonces, escogen la opción que más posibilidades les deja futuro. Es decir, que bajo tu punto de vista tienen una hoja de ruta excesivamente corta, es decir, ese forward guidance que sí que teníamos en el pasado, tanto por la Fed como por el Banco Central Europeo, y que ha desaparecido en el último año después de hacer determinadas predicciones y tener que, bueno, pues evidentemente corregirlas porque no funcionaban. ¿A tu juicio ese forward guidance es una de las asignaturas pendientes por parte del Banco Central Europeo o no? Bueno, ha desaparecido, digamos, en teoría, porque en la realidad siguen diciendo qué es lo que van a hacer con la política monetaria, tanto con el balance del Banco Central Europeo como con los diferentes préstamos que han dado. Siguen en la bajada de tipos de interés, se sabía de antes de que ocurriese, no nos ha pillado de sorpresa. Ya nos han avisado que en septiembre los tipos de interés, la diferencia que hay entre los tres tipos de interés que marca el Banco Central Europeo va a cambiar, que van a tratar de pasar en vez de estar marcado el balance del Banco Central Europeo por la oferta, sino lo van a cambiar por la demanda, y para eso cambian esta relación que hay entre estos tres tipos de interés. Entonces, el forward guidance ha desaparecido a nivel teórico, pero nos siguen diciendo poco a poco qué es lo que pretenden hacer o cómo ven las cosas, básicamente para evitar sorpresas dentro del mercado.
John, ¿cómo crees que los inversores deben posicionarse ante las futuras decisiones del Banco Central Europeo? Porque evidentemente comentábamos en el editorial, ¿no? Al final, cuando hacemos inversiones sobre cualquier tipo de activo, lo que necesitamos es tanto seguridad jurídica como política. En este caso, esa política monetaria influye muy mucho en todas las inversiones que nosotros podemos hacer en mercados financieros. ¿Cuál crees que debería ser la posición de los inversores ante los posibles cambios dentro del Banco Central Europeo? Bueno, el propio Banco Central Europeo en esta reunión ha comentado que ven que en la renta variable se está aceptando mucho riesgo, entonces es probable que este apetito por el riesgo vaya disminuyendo, por lo que en teoría las acciones u otros instrumentos de renta variable moderen o disminuyan un poco de precio y, sin embargo, con las bajadas de tipos de interés, los activos de renta fija, como puede ser la deuda gubernamental, es esperable que suba de precio. Pues John, muchísimas gracias. John Aldecoa, investigador del mercado monetario, y gracias por unirte hoy a nosotros y comentar un poco esa situación de las actas del Banco Central Europeo. Muchas gracias. Gracias. Nosotros nos vamos 2 minutitos a publicidad y estamos aquí enseguida. ¿Que con qué geopolítica que está candente? Quietos ahí todo el mundo. Pensamos que el ciclo económico sigue siendo robusto y, por lo tanto, es un buen momento para tomar riesgo en renta variable. Bajo esta coyuntura, estos son los 3 factores a monitorizar en el tercer trimestre del 2024. En primer lugar, tanto los fundamentales como los análisis técnicos apoyan a los activos de riesgo. Las economías muestran resiliencia y la inflación es persistente, pero también gestionable. En segundo lugar, China se encuentra en un periodo de estabilización controlada. Existen señales claras de recuperación, pero es muy importante que los responsables políticos continúen apoyándola. Y por último, en tercer lugar, dada la dispersión en los mercados, este es un buen momento para las operaciones tácticas. Las empresas estadounidenses de mediana capitalización y los bonos convertibles son una buena opción en este sentido. Y desde una perspectiva sectorial, nos gustan la tecnología y las finanzas. Telefónica, una de las compañías más emblemáticas del mercado español, está de aniversario. Cumple 100 años. Fue el 19 de abril de 1924 cuando se constituyó la Compañía Telefónica Nacional de España, conocida por sus siglas CTNE. Fue la semilla y el origen de Telefónica y desde aquel día su historia se escribe en paralelo al desarrollo de las comunicaciones y la economía en España. Una historia que abarca desde el despliegue de la infraestructura de cobre para llevar la voz a los hogares españoles, los teléfonos fijos, las cabinas, telefonía móvil digital, ADSL o fibra. En el momento de su creación, la compañía Telefónica estaba representada por 2.000 acciones de 500 pesetas de valor nominal y prestaba el servicio telefónico. La empresa estadounidense ITT era su principal accionista. Su salida a bolsa no se hizo esperar y su debut en el parque llegó el 31 de marzo de 1925, colocándose en el mercado 200.000 acciones preferentes de 500 pesetas cada una. La Telefónica crecía al tiempo que la experiencia inversora de los españoles se iba desarrollando y sus acciones llegaron a traspasar el parque hasta tomar un nombre propio en el imaginario colectivo, las conocidas como Matildes, por una campaña publicitaria de éxito protagonizada por José Luis López Vázquez. Apenas 20 años de su debut bursátil después, de 1945, el Estado español decidió entrar en su accionariado y tomó el 79,6% de las acciones. Y para 1960, la compañía Telefónica ya se había convertido en la primera empresa de España con 100.000 accionistas y 32.000 empleados. La compañía se hacía grande en tamaño.
mientras desplegaba los cables telefónicos y desarrollaba la tecnología. En 1967 tuvo lugar el inicio de las comunicaciones por satélite. En 1971, la puesta en servicio de la primera red especial de transmisión de datos de Europa. Y en 1978 instaló el teléfono número 10 millones. Avanzando en el tiempo y en el marco de su internacionalización, en 1985 los títulos de la compañía empezaron a cotizar en las bolsas de París, Frankfurt, Londres y Tokio. En 1987 daba el salto a Wall Street y comenzaba a cotizar en la bolsa de Nueva York. En los años 90 cambió su nombre por Telefónica S.A. y creó una filial llamada Telefónica de España que absorbió sus operaciones y actividades en España. Posteriormente adquirió la parte de Telefónica Internacional que no poseía y se fusionó con esta. Los años 90 supusieron además cambios internos importantes, con una privatización parcial de Telefónica en 1995 y completa en 1999. Hoy hablar de Telefónica es hablar de un verdadero gigante, una multinacional de telecomunicaciones con sede central en Madrid. Su presidente, José María Álvarez Pallete, ensalza el camino recorrido por Telefónica y asegura que ha llegado a sus 100 años porque ha sabido transformarse, anticipándose siempre a su tiempo y con una misión clara, la de dar servicio y ser de utilidad a la sociedad. Telefónica se anticipó en la banda ancha y supo ver la llegada del móvil, la confluencia entre las telecomunicaciones y el entretenimiento y la importancia crítica de los servicios digitales. Ahora, inmersa en su centenario, Telefónica asiste a un cambio de era y asegura estar preparada para liderar las redes digitales del futuro. Pues estamos de vuelta y en este cierre de Wall Street hoy tenemos de todo menos Wall Street. No pasa nada porque al final de lo que se trata es de traeros la información más candente, más interesante y que mejor os ayude a tomar decisiones a la hora de invertir. Acabamos de hablar de todo lo que está pasando con el Banco Central Europeo, con esas actas del Banco Central Europeo, y ahora nos vamos a sumergir directamente con Julio Guinea, profesor de Unión Europea en la URCJ. Bienvenido, Julio. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un placer tenerte con nosotros. Cuéntanos un poco, ¿cuál es tu background, cuál es tu currículum, qué haces? Pues yo soy profesor de Unión Europea, coordinador del máster Unión Europea-China en la Universidad Rey Juan Carlos y bueno, mi background es trabajar a fondo los temas europeos, internacionales. Recientemente he obtenido el sexenio y bueno, voy camino de la titularidad, o sea que trabajando duro, paso a paso, partido a partido, vamos haciendo una buena carrera. Muy bien, pues enhorabuena. Partido a partido están los dos bancos centrales más importantes, el Banco Central Europeo y la Fed de Estados Unidos, pero quería centrarme un poco, antes de nada, estamos en día de elecciones, Reino Unido está todo que bulle fenomenal y vamos a tener un especial muy largo. Y como elecciones dentro de Europa, y tú eres profesor de Unión Europea, tenemos en Francia, cuéntame un poco, porque lo de Francia es... O sea, tenemos titulares para comentar hasta pasado mañana. Sí, tenemos de todo, la verdad. El tema de las elecciones locales en Francia da para mucho, sobre todo por los resultados tan asombrosos que han dado para esa derecha, más a la derecha, ¿no?, escorada, con el liderazgo de Le Pen y sus candidatos de todo signo. Yo lo que me estoy encontrando es con una cierta preocupación de cara a los líderes que están en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque si hay un cambio político que se produce dentro del país, de la República, eso podría ejercer una cierta presión sobre Macron y evidentemente que a la hora de tener una voz líder que en la Unión Europea se necesita, tanto de Francia como de Alemania, pues no pudiera ser ese interlocutor que nos hace falta en estos momentos para una reforma de los tratados que seguramente se avecine en cuestión de un poco, no muchos años, o sea, en breve puede que llegue ya esa reforma de los tratados, como digo, una vez que se celebren ya la elección de los altos cargos de la futura Comisión Europea. Decía Marine Le Pen que estaba Macron haciendo un golpe de Estado, ojo a las declaraciones, un golpe de Estado administrativo y que pretendía seleccionar todos los cargos posibles para impedir justamente que dentro de las elecciones, cuando saliera como elegido en las legislativas el próximo día 7, el partido de Marine Le Pen, para impedirle la gobernabilidad de toda esa situación. ¿Qué te parece ese tipo de declaraciones? ¿Qué sentido le ves? Las declaraciones hay que tomarlas en perspectiva. El movimiento que están haciendo los partidos es retirar a aquellos candidatos que no tienen perspectiva de salir, con lo cual los votantes pueden irse a lo que se ha dicho la moderación tanto del centro
izquierda, centro derecha, y por eso Macron está retirando sus candidatos para que los de Mélenchon se posicionen en una situación como de más ventaja y que hagan lo propio con la candidatura de los macronistas. Eso a Le Pen le ha sentado mal, evidentemente, y de ahí sus palabras, pero bueno, el juego democrático ya sabemos que en Francia responde a esas dos vueltas y veremos si el calentón que hubo en las urnas el pasado día con la primera vuelta se vuelve a repetir en la segunda, o el electorado se modera y opta por opciones, pues como digo, más moderadas y entendemos pues, centradas en lo que viene siendo tanto el futuro de Francia como el futuro de la Unión Europea. Desde luego Marine Le Pen lo decía muy clarito, aún no hemos ganado nada, hay unas segundas elecciones que son muy importantes, esa segunda vuelta es la que de verdad importa y donde tenemos que obtener la mayoría absoluta. Claro, aquí nos encontramos con un problema importantísimo y es que dentro del programa electoral del partido de Marine Le Pen, en ese Rassemblement, tenemos un Frexit, es decir, ya parece que empieza a relajar un poco el discurso, pero sigue dentro del programa. Esto... Claro, esa es la opción más preocupante, porque Francia ha tenido en algunos momentos de su historia una deriva, no digamos antieuropea, pero sí muy eurocrítica y lo vimos muy claramente con el referéndum hacia el Tratado de Maastricht, aquel que creó la Unión Europea, por muy poquito salió en favor de la Unión, pero ya vimos que el golpe definitivo hacia ese europeísmo que avanzaba en pos de una Constitución Europea se le dio en mayo del 2005, cuando se celebró el referéndum y Francia dijo que no, y pocos días después Países Bajos dijo lo mismo. Entonces, estamos viendo que en Francia hay una parte de la población importante, o bien que no conoce, o bien que no es consciente de las verdaderas consecuencias que trae la construcción de una Unión Europea con un mercado común, con las 4 grandes libertades, con esa facilidad de circulación de capitales, de personas, trabajadores, de bienes, de servicios. Todo eso no tenemos que cortarlo, tenemos que seguir promocionándolo. Hay que ver cómo en el Reino Unido están sufriendo esas consecuencias, que es precisamente del Brexit. Justamente parece ser, Julio, que no se está tomando ejemplo de las implicaciones que para Gran Bretaña ha tenido, y para el Reino Unido, por supuesto, ha tenido ese Brexit, que en definitiva ahora, cuando ya ha pasado un poco esa vorágine de la pandemia, es cuando de verdad se ve esa carencia de distribución, esos aranceles, esa falta de acuerdos comerciales, y claro, es cuando de verdad se empieza a notar en la economía todos esos problemas provenientes del Brexit. Sin embargo, esto parece que algunos países no acaba de entrarles del todo, y el caso de Francia es uno de los casos más claros, teniendo en cuenta que además es el segundo pulmón de la Unión Europea y que debería ser el bastión, aquel que defendiera con mayor fruición la Unión Europea. Parece que está un poco preocupado, pero cambios dentro de la Unión Europea hay unos cuantos, como la reciente presidencia de Hungría dentro de la Unión Europea. Cuéntame un poco, ¿en qué puede influir esto en esta Unión Europea que parece estar un poco disgregada y que parece que las parlamentarias han afectado negativamente? Bueno, pues lo que tenemos que entender es que dentro de la Unión Europea, como es una hidra con 7 cabezas, ¿no? Digamos que una de esas cabezas es el Consejo. El Consejo es la institución que representa a los Estados y que acuden los ministros. Esa institución cambia su presidencia cada 6 meses, con lo cual ahora esa presidencia de Hungría trae nuevas prioridades, trae una hoja de ruta. Es cierto que estaba conectada a las anteriores, estamos hablando a la belga y a la española, o sea, ese triángulo de presidencias sabían más o menos qué línea querían seguir, y aunque el Parlamento Europeo había ejercido resistencia para que Hungría no asumiera la presidencia, ¿por qué? Porque estaba ahora mismo siendo un Estado muy discutido por su actuación en materia de derechos humanos y del Estado de Derecho, con lo cual el artículo 7 del Tratado de la Unión pesaba como una losa sobre la presidencia húngara. Nunca había ocurrido que un Estado asumiese esa presidencia y tuviera encima un escrutinio por parte de la Comisión sobre cómo se estaba comportando. Pero aún así, Orbán ha asumido esa presidencia, lo ha tomado de manera ordenada y sus grandes ejes van a ser la defensa, la competitividad, un diálogo estratégico en materia de fondos de cohesión y evidentemente centrarse en las fronteras, porque para Orbán una de las grandes prioridades es sí o sí tener cuidado con el tema de la migración y la demografía, porque vemos que en Europa los números en temas de compañías pueden que más o menos estén así o así, pero en temas demográficos estamos muy mal y estamos disminuyendo de manera acelerada, con lo cual es un gobernante
gobernante pronatalista y por eso una de las últimas medidas que ha adoptado ha sido en el foro del Parlamento Europeo apostar por crear un nuevo partido político, un grupo político que va a ser Patriotas de Europa. Que nadie se confunda, no va de ser patriotismo o chauvinismo de la Unión en favor de una federación europea, para nada. Es más un pensamiento, yo diría, casi golista, donde defiende más la Europa de las patrias y donde prime por encima de la Unión el Estado-nación. Y eso, en los momentos actuales, creo que corremos el riesgo de que si nos retornamos al Estado-nación, perdamos competitividad frente a los grandes gigantes como son China, Estados Unidos, que aunque queramos verles como aliados, en realidad China apoya más a Rusia y nos desestabiliza con la guerra, y Estados Unidos, en función de quién llega a la Casa Blanca ahora después de las elecciones presidenciales, si es Joe Biden, que está que se cae, o es Donald Trump, que está que también con los aranceles no nos quiere ni ver, pues que nos considera un enemigo sistémico, posiblemente tengamos más que problemas. Desde luego, parece que estamos viviendo en una especie de multiverso en el que los distintos bloques económicos chocan entre sí. Es verdad que la Unión Europea está haciendo un frente común con Estados Unidos hacia China, a mi juicio de una manera bastante equivocada. Ahora me das tu opinión, qué es lo que opinas tú, pero evidentemente todo lo que supone bloquear negociaciones con China, con Japón, con Asia en definitiva, aporta un poco más de soberanía o de dependencia de la que ya tenemos de Estados Unidos, ¿no? Bueno, ya tenemos interdependencia con esos estados. Lo que hay que tener en cuenta es que sí que tenemos que montar como un frente común, si tenemos unos valores basados en la libertad, en los derechos humanos, en el Estado de Derecho, si todo eso está en nuestro ADN y tenemos una firme relación transatlántica con los Estados Unidos, apostar por esa unión y hacer pinza para protegernos frente a otro tipo de actores internacionales que en su modus operandi, pues eso de defender los derechos humanos no va con ellos, la democracia pues de refilón, como es China. China, aunque nos esté diciendo que apoya el multilateralismo y el libre comercio, en realidad nos está haciendo un flaco favor apoyando a Rusia, que Rusia está manteniendo una guerra sin cuartel contra Ucrania y al final nos está atacando indirectamente a nosotros. Por lo tanto, amigo nuestro no lo es. Y además China, apoyando a sus empresas, dando subsidios y subvenciones de una manera indiscriminada. Fijémonos en los últimos aranceles que se le iban a elevar de una manera considerable con respecto a esos coches eléctricos que vendía el mercado chino con respecto al mercado europeo. ¿Por qué? Porque nos estaba haciendo una competencia completamente injusta. O sea, se estaban vendiendo los productos por debajo de su precio de fabricación. ¿Por qué? Gracias a los subsidios chinos. Pues la Comisión ha dicho hasta aquí y vamos a llegar. Entonces, por eso tenemos que proteger el mercado, por eso tenemos que proteger esa ciudadanía europea que nos hemos dado entre todos y nuestro sistema de valores. Si no, estamos perdidos en ese mundo donde, como decía Donald Trump hace unos años, es como una selva, ¿no? O Josep Borrell, que decía, el mundo es una selva y Europa es un jardín. Bueno, no tanto es un jardín, porque hay que ordenarlo un poco más, pero, en fin. Sería un jardín sin jardinero, a lo mejor. Eso. Desde luego. ¿Te parece que existe o que cabe la posibilidad de crear un sentimiento europeísta, un sentimiento identitario que a día de hoy no parece que lo tengamos? Pues desde luego hay que comenzar por la educación, pero mientras la educación esté en manos de los estados, pues España hará buenos españoles, Italia hará buenos italianos, Francia buenos franceses, pero no tendremos buenos europeos. Hace falta una educación más europeizada y una cultura más a la europea. Eso es lo que nos falta, porque muchas veces nos fijamos en lo que ocurre en Madrid, en lo que ocurre en España, pero el mundo hoy ya no vive como hace 2 siglos o 3, ahora cada vez está más conectado a lo que ocurre fuera. ¿Por qué? Porque vienen enfermedades de fuera, hay crisis migratorias, hay crisis climáticas, todo eso nos estamos moviendo en un mundo completamente nuevo y diferente, que es la globalización. Y como nosotros los europeos no nos veamos lo suficientemente espalda contra espalda unos con otros apoyándonos en este proceso, nos van a comer, porque dentro de poco África va a tener una población disparada completamente. Nosotros, que somos un remanso de paz, un oasis, ¿dónde va a querer mirar la gente o acudir la gente? Por muchas barreras o vallas o muros que pongamos, vamos a tener un problema, con lo cual hay que colaborar con África, hay que tender puentes de diálogo más con Asia. Y con Estados Unidos, pues hay que seguir trabajando con ellos, porque Estados Unidos al principio, en la década de los 50, apoyó a Europa a construirse y desde luego ha acelerado ese proceso de tener una articulación coherente, ¿no?, la Unión Europea. Hoy por hoy somos nosotros los que tenemos que volver la vista a los padres fundadores de Europa. Siempre lo digo, tanto en las clases como donde participo, ¿no?, que eso es lo que hemos perdido un poco en esa base, el espíritu que les llevó a unos hombres que concibieron esta unión no solamente pensando en el mercado, sino pensando en que estaban uniendo hombres, estaban uniendo a personas para que no se volvieran a matar entre sí, pero ahora mismo en un mundo global necesitamos esa unión más que nunca.
Pues desde luego el mundo está entrando en guerra por todas partes. Tenemos a Rusia con Ucrania, tenemos a Israel con esa franja de Gaza tan complicado. Vemos también tensiones entre China y Taiwán. Vemos Corea del Norte con Corea del Sur, aquello se está calentando también. Y desde luego, como bien dices, cada vez hay que intentar ir un poco más a ese sentimiento de evitar guerras. Pero lo cierto es que dentro de la Unión Europea la postura ante la guerra de Rusia con Ucrania tiene distintos pivotes, no está tan unificada como inicialmente, en la que era como muy evidente, ¿no? Hace 2 años, oiga, hay un país que de repente, de motu propio, decide con la excusa que se ha puesto invadir a otro. Y esto nos parece mal, y como nos parece mal a nivel humano, les ayudamos. Ahora ya no es tanto así o no tan unificado. Cuéntame un poco, ¿cuál es tu visión de esta situación? Claro, porque lo que tenemos que entender dentro de la Unión Europea es que su política exterior, que a veces suena muy grandilocuente, en realidad la política exterior depende de la unanimidad de 27 estados, con lo cual con que uno diga que no, la Unión Europea no puede hablar. Para que lo entiendan los telespectadores, el alto representante es como una especie de ventrílocuo, porque solo puede hablar en nombre de la Unión cuando todos los ministros de Asuntos Exteriores están de acuerdo en que quieren sancionar a Rusia por su mala actuación, en que quieren sancionar a Israel por su mala actuación. Por ejemplo, a Israel, con todas las violaciones que ha perpetrado y llevado a cabo en derecho internacional humanitario, no se ha oído ni hablar de una sanción. Y hay que empezar ya a discutir sobre la mesa sanciones severas para que Netanyahu deje de actuar así, de espaldas a ese derecho internacional humanitario. Y lo mismo con Rusia. ¿Por qué se abre la división? Porque cada Estado tiene distintos intereses. Imaginemos solamente un caso, Polonia y España, ambos dentro de la Unión Europea. Pero ¿cómo tenemos nosotros la visión de España hacia los Estados Unidos? Nosotros vemos que Estados Unidos en un determinado momento de nuestra historia apoyó al régimen que había anterior a la democracia, por ejemplo, ¿no? Y eso permitió al régimen mantenerse en el poder. Mientras que Polonia ve a los Estados Unidos como aquel aliado que luchó contra el comunismo y por lo tanto tienen otro approach, tienen otro acercamiento. Pues eso, esas sensibilidades, esa historia que parecemos que no compartimos tanto, nos da diferentes visiones y eso condiciona nuestra realidad con respecto a los asuntos internacionales. ¿Qué es lo que yo defiendo? Pues que igual que hemos cedido soberanía en materia monetaria, tendríamos que hacer lo propio en materia de política exterior, porque no podemos tener un gallinero con 27 voces que están cancareando, porque entonces no tenemos una voz propia en los asuntos del mundo. Y de la misma manera tampoco lo tenemos en defensa. O sea, tendremos una moneda como el euro para combatir contra el dólar o contra el yuan, pero no la tenemos una voz en defensa con capacidad para hacer frente a los retos que supone tener una guerra en nuestro continente. ¿Y si Rusia decide atacar? ¿Estamos preparados para actuar 27 estados juntos contra una agresión? Diremos, tenemos el paraguas de la OTAN, no nos preocupemos. Bueno, de nuevo volvemos otra vez a que si llega a la Casa Blanca un señor llamado el Donald Trump, el que no pague la factura no nos va a defender. Ya lo ha dicho alto y claro, y tiene muchas perspectivas de que vaya a salir el señor Donald Trump. Con lo cual, o nos ponemos nosotros las pilas y hacemos nuestros trabajos y nuestros deberes, o nadie va a venir a salvarnos entre comillas, el trasero, porque tenemos que hacer lo que tenemos que hacer en estos momentos, que es reforzar la defensa y la política exterior. El problema, Julio, es que dentro de esa defensa a ultranza de la política exterior y de toda esa unificación, hemos visto la sanción número 826 a Rusia. No aprendemos de que no funcionan y seguimos haciendo cosas que no funcionan. Por supuesto, debe ser muy difícil buscar medidas de presión a un país que tiene abiertas las vías con toda Asia y que además está no solamente mejorando lo que tenía anterior, o sea, no solamente manteniendo lo que tenía antes, sino mejorando su comercio exterior y ganando más dinero del que está ganando con la Unión Europea. Claro, porque tenemos una manera de aprobar las sanciones que es: el alto representante propone un paquete de sanciones, los estados discuten, claro, como necesitamos la unanimidad de todos para aprobar la sanción, pues evidentemente hay estados que dicen bajemos este nivel, disminuyamos la presión y así se han ido aprobando distintos paquetes. Llevamos casi 14 paquetes, si no son 14, ¿no? 14 paquetes de sanciones. ¿Dónde vamos? La guerra no ha cesado. ¿Por qué no ha cesado? Pues porque lo sabemos, porque Rusia está apoyada por un aliado enormemente poderoso que es China. Y además, hace pocos días ha celebrado en Ginebra una conferencia organizada por Ucrania, donde quería demostrar al mundo que el bueno es Ucrania, el malo es Rusia,
Pero aquí lo que tenemos que ver es que se sienten a negociar y que haya una mediación y que queremos llegar al fin de la guerra. Y para eso lo que no podemos hacer es que uno de los bandos de la guerra organice una conferencia para que vayan a arroparle, porque entonces lo que necesitamos es un tercer estado imparcial a ese conflicto que organice una conferencia y que lleve a las partes a sentarse a buscar una paz, no a decirle a Ucrania, lo siento, pobrecita tú, pero tenemos que darte dinero para que sigas resistiendo, porque así la guerra nunca se acaba mientras haya combustible para la guerra, que es el dinero. El dinero es el combustible de la guerra, además de materias primas, todo el mundo lo sabe. El mayor estado del mundo, Rusia, los tiene de sobra, con lo cual no hay problema. Y Ucrania, mientras se las está surtiendo Estados Unidos y la Unión Europea, nosotros nos hacemos más pobres, ellos siguen muriendo como chinches y la guerra sigue existiendo, con lo cual no tiene nunca fin. Las sanciones no consiguen detener a Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia tiene subterfugios suficientes como para escaparse de esa presión, con lo cual la guerra nunca va a acabar. Entramos en un círculo vicioso como la guerra de Siria, que lleva década y media y no termina, las de Yemen, que siguen igual. Pues ¿cómo hay que encontrar este alto al fuego? Evidentemente pidiendo un papel mucho más activo de las Naciones Unidas y la Unión Europea, en vez de tanta sanción, poniéndose de acuerdo en que hay que llegar a las partes a un acuerdo. Para eso, asumir un mayor rol en política exterior es necesario, y lo que no podemos estar es con 27 voces dispares. ¿A Hungría le va a sentar mal? Pues posiblemente, porque es un régimen muy afín a Rusia. Pero evidentemente no podemos estar constantemente dependiendo del gas barato y del petróleo barato de Rusia para seguir admitiendo que Putin podía y puede hacer lo que quiere. Hay que frenar, porque tiene que haber unos límites, y el límite es el derecho internacional público. Eso yo creo que esas bases teníamos que respetarlas. Pues no vamos a decir que a Rusia le da igual no vender gas a la Unión Europea, porque evidentemente son muchísimos millones y no tendría sentido. Pero lo que sí está claro es que venda o no venda gas a la Unión Europea, lo que ha hecho es fortalecer un comercio que no existía anteriormente y que cuando termine la guerra y esas sanciones desaparezcan, se va a hacer muchísimo más rico. Porque en definitiva va a recuperar todo ese capital que está empezando a faltar de las sanciones, más todo el capital nuevo de India, sobre todo, que es el gran beneficiado de esta situación, ese estado que antes era un estado bisagra y que se ha convertido de un estado bisagra a una potencia. Pero no pensemos que la Unión Europea, desenganchándose con la velocidad que lo ha hecho del gas y del petróleo ruso, que incluso en la última ronda de sanciones lo que han hecho ha sido acudir a cerrar sus fronteras con respecto a Bielorrusia, porque a través de Bielorrusia estaba entrando gas y petróleo, bueno, pues no con eso quiere decir que cuando la guerra acabe nosotros vamos a volver otra vez a comprar, como veníamos comprando con el mismo apetito a Rusia, gas y petróleo. Hay que moderarse y hay que... Los europeos hemos aprendido a diversificar, era una palabra que... no entraba en nuestro vocabulario. Y la guerra nos ha hecho entrar en razón. Y esto viene desde tiempos de la crisis energética que tuvimos en el año 2006. Es que ya entonces Putin enseñó la patita cuando cortó el gas y media Europa se quedó sin gas en pleno invierno. Y claro, todo por la cuestión de Ucrania. Entonces, tuvieron conversaciones durante la presidencia finlandesa de la Unión en Helsinki y tuvieron los 26, porque estaban allí, no, 27, estaban todavía, no habían llegado ni Hungría, bueno, estábamos hablando de 25 Estados miembros, 25 Estados miembros sentándose en Finlandia para negociar y decir, por fin estamos hablando con Putin de energía. ¿Y qué es lo que dijeron? Pues vamos a intentar mantener negocios, pero ahí Merkel desconfió de la estrategia de la mayoría de los estados y dijo, yo no me fío de Ucrania y voy a decidir construir mi propio gasoducto directo. Y de ahí sale el Nord Stream 2. O sea que... Nord Stream, que ya no tenemos en este momento operativo, ni mucho menos, entraremos en eso también más adelante. Sí. Hoy nos quedamos sin tiempo. Julio, ha sido un auténtico placer. Nosotros nos tenemos que ir corriendo a publicidad porque tenemos conexión directa en Londres. Así es que quedaos ahí 30 segundos que volvemos en un pispás.